Buenas y leiras. Estamos aquí, una semana más, en Play Presta, para falar de moderneces, de presumicios y de miércoles. Oh, cuesta pila no pestañear. Lo primero que quiero decir es que para mí miércoles siempre va a ser Cristina Ricci. Yo no soy alegre. No hay discusión. Pero bueno, tengo que decir que Jenna Ortega está bastante guay en el papel y es lo único que fai que merezca la pena ver la serie, para que nos vamos a engañar. Miércoles siempre foi la rara, la que destaca entre la xente y non precisamente por ser guay, sino porque era la rara. Y en esta serie esto pues parece que pierdes un poco. Y a mí eso pues no me gusta porque para mí miércoles ya era un referente porque yo también ya era una rara en el colegio y en el instituto. Y entonces claro, miércoles guay no lo veo. Era la rara, empoderada y vestida de negro. Pero en esta serie agarren a miércoles, la rara, y métenla en un colegio de raros. Una especie de Hogwarts venido a menos. Y claro, eso fue que miércoles sea un poco menos rara y un poco más del montón. Y eso pues no me presta. Lo de que miércoles lleva un uniforme distinto al resto pues parece un poco forzado. Fai que la prueba de miércoles parezca la asturianina verde en medio de un mar de asturianines coloraes. Aunque bueno, tengo que decir que el trabajo de Colleen Atwood, que es la diseñadora de vestuario, pues está bastante guay. Moderniza a los personajes de los 90 y tráelos al siglo XXI. Y parece que en eso aciertan, porque no pierden la esencia, pero sí que están un poco más modernizados. El trabajo que Colleen hizo con Cristina Ricci parece sublime. Consigue que no veamos en ella nada de miércoles, de la miércoles de los 90, de la miércoles de verdad. Curróse tanto la caracterización de Cristina Ricci que a mí costóme hasta darme cuenta que ya era ella. Porque claro, Cristina Ricci quítese la frente, tapese la frente con un flequillo y oh, ¿quién es esta moza? ¿Quién no sabe? Llama también mucho la atención el personaje de Wims, que es la directora del colegio. A mí es uno de los que más me presta por cómo está caracterizada. Porque está claramente inspirado en el personaje de Tippi Hedren en Los pájaros. Y entonces vesla siempre con estos conjuntos de vestido y chaqueta, o trajecín de chaqueta, en tonos así como averdosados, el moño italiano así en el pelo. Lo que pasa es que, claro, es tan reconocible el personaje de Los pájaros en la directora que yo paso toda la serie esperando que faga así, le ataque una gavirueta, un cuervo o un raitán, algo. Otro momento en el que miércoles parece que está muy forzada en cuanto a estética o al vestuario de la escena, son dos, la clase de esgrima y el baile del instituto, del colegio o de lo que sea. Y porque en un ambiente forzado blanco, donde todo el mundo va obligatoriamente de blanco, como lleva una clase de esgrima, pues vestir a miércoles de negro y como hacerla resaltar sin necesidad, porque ella ya, su sola presencia ya lleva bastante para llamar la atención. Entonces ahí sí que lo veo un poquillín como forzado. Y en el baile del instituto, pues bueno, a ver, aquí yo esto veo lo forzado pues del todo, porque no me imaginaba yo a miércoles yendo a un baile de instituto, voluntariamente, con pareja y todo. Cierto es que el vestido del baile parece guapísimo, fetén. Ahí, y además danos como otra miércoles, un poco ya más madura, menos neña, menos tal. Voy a contaros que fue una movida grabar la escena Carrie del baile, y que no quiero hacer spoiler, no estoy hablando de Carrie Bradshaw, estoy hablando de Carrie, la de Stephen King. Esa escena Carrie fue una movida para la gente de vestuario grabar eso, porque claro, hubo que tener repuesto y recambios del mismo modeling para todos los personajes, y esto ya era un percal. Digo voslo yo que me cambio de ropa para cada vídeo. Tranquilo, nos largaremos de aquí. Bueno, que si vos presta miércoles, podéis ver la serie, ya entretenía. También os digo que a mí sobrame un poco drama adolescente. Yo esperaba otra cosa. Los 3 primeros capítulos son los únicos que están dirigidos por Tim Burton y están bastante guay. Luego pierde un poco porque ya os digo bueno, pues que serie americana de adolescentes. Bailes, triángulos amorosos, cosas, tal. Pero lo más guay, lo que realmente presta más de toda la vida, lo más adorable y lo más cookie, y cosa. Cosa está, y es lo más guapo de toda la serie. Y además,
Pues contamos que yo al principio pensaba que iba a ser un rollo de estos pues efectos especiales digital, pero no, y un paisano haciendo así cosuques con la mano, y eso pues hay más valor. Ale, ya me contaréis si vos presta o no vos presta la serie. Besín. Es que me están viendo desde fuera. Me parece, creo que te...